soy psicólogo y sanmarquino, enseño en el SAN desde hace 30 años. Me pidieron esta ocasión que hable un poco de mi visión del entorno empresarial peruano, porque toda la teoría que nos enseñan en psicología organizacional se basa en una empresa hipotética o en una empresa norteamericana. En mi época al menos, y por lo que yo sé, no se da mucha información al alumno de psicología de cuáles son los problemas reales que se encuentran en la empresa peruana, dado el contexto económico peruano. De verdad no sabría decir si en la formación de ustedes en distintas universidades, y bueno, en estos años ya se le da una formación gerencial y de medio ambiente, de macroambiente a los alumnos de psicología organizacional. La gente que asiste a una conferencia casi siempre quiere encontrar respuestas, y yo creo que ese es un enfoque equivocado. Uno de lo que más debe buscar en la vida es mejorar sus preguntas. Como dice John Tukey, es mejor tener una respuesta aproximada a la pregunta correcta que una respuesta exacta a la pregunta equivocada. De modo que desde hace muchos años yo me he enfocado en buscar las preguntas correctas, porque la respuesta correcta es más fácil de encontrar si es que ya tienes la pregunta adecuada, ¿no? Ese es básicamente como he querido comenzar. Los que ya asistieron a mis anteriores conferencias conocen parte del PowerPoint que les estoy presentando. No pude quitarlo todo y hacer algo totalmente distinto porque debe haber personas que no han estado en las anteriores conferencias. Esta imagen la uso, creo que en todas mis conferencias del tema que sea, porque creo que refleja demasiado bien lo que es el Perú. El rey aquí para mí simboliza al empresario, el gerente, el que paga, el que contrata, el que desvincula, que es la forma hipócrita como hoy día se le llama despedir. Entonces, este rey en la caricatura es el que tiene el poder de votarte, de contratarte, de seguirte contratando, de aumentarte el sueldo. Y en una relación no capitalista, que es lo que yo creo que en el Perú no tenemos ideología capitalista, no hay estructura económica ni mental capitalista. Quienes trabajamos para ese rey nos ponemos en la actitud, como ven aquí en la imagen, de un lacayo. El rey ha disparado a cualquier sitio, en otras palabras, ha hecho cualquier barbaridad y luego va el lacayo y le da la razón, le dice que estás en lo cierto. Esta es la interpretación que yo hago de esta caricatura, supongo que debe haber muchas otras posibles interpretaciones. Y estos de la derecha nos incluyen a los profesores, a los psicólogos, periodistas, economistas, analistas, sobre todo si eres consultor externo, ¿no? Un psicólogo organizacional que se dedique a consultoría externa, muy probablemente va a tener que, no probablemente, va a tener que lograr que las empresas lo contraten, y la empresa solo te va a contratar si es que le dices lo que quiere escuchar. Y ahí empieza un problema, porque está bien que le digas lo que quiere escuchar, pero ¿qué pasa si lo que tú debieras decirle es algo que él no le da la gana de escuchar? Que eso es un problema perpetuo en casi cualquier cosa en la vida. Quien tiene el poder de contratarte o no contratarte, tiene el poder de despedirte o de no recontratarte, es quien debería escuchar lo que no quiere escuchar. Ese es casi un callejón sin salida que es normal en la vida humana. Y parte de la habilidad del consultor es decir, pero no decir lo que el otro no quiere escuchar, y con cierta táctica hacer lo que escuche, no en el corto plazo tal vez, sino en mediano y largo plazo. También ya les había comentado alguna vez acerca de la visión de Pierre Bourdieu respecto al ascenso en la vida, incluido el ascenso gracias a la educación. Yo creo que la mayoría de gente que va a la universidad, y más aún que va al posgrado, lo que hace es, está harto de estar abajo y estar pisado, y lo que quiere es subir en la vida, pero no para acabar con este esquema de abuso que es inherente a nuestro esquema feudal, sino quiere ser el que pisa. Y esto es algo que el Perú no ha cambiado. Psicológicamente, ideológicamente, sociológicamente no hemos entrado al capitalismo, y dudo que estemos camino a entrar siquiera. Ojo, estoy suponiendo de que entrar al capitalismo es lo correcto para el Perú. Ahí podría haber muchas discrepancias también.
Una buena universidad te va a formar como esta pieza roja, como este engranaje rojo. Va a hacer que tengas la forma correcta para que te contraten, porque si no tienes esta forma, no te van a contratar. Entonces, una buena universidad forma un psicólogo organizacional con aquellas habilidades, actitudes, conocimientos y lenguaje, discurso, que haga que sea contratable por las empresas. Si tu sueño es estar en una gran empresa, una transnacional, vas a tener que saber actuar, hablar y desempeñarte como esa empresa requiere y vas a encajar. El problema es que si tú lees la misión, visión de tu universidad, estoy seguro que todas son parecidas, la de San lo dice y todas la dicen, que no solo estamos formando personas contratables, que eso es obvio y vital, es vital que la empresa, que la universidad saque, gradúe gente que pueda ser contratable, que sepa cómo colocarse al mercado. Pero ese es un básico básico. La universidad dice que además crea agentes de cambio, agentes de transformación, líderes, que es la palabra más manoseada de los últimos 100 años, líderes de cambio social y todo lo demás. Revisen la misión, visión de sus universidades y les garantizo que algo de eso dice. En la de SAN dice algo así. La realidad es, ¿estaremos haciendo algo de eso? ¿O solo estamos, en el mejor de los casos, solo estamos creando gente que encaja, gente que tiene los conocimientos para encajar? Esa es una muy buena pregunta que deberíamos hacernos, más que ustedes, nosotros los profesores. Asumo que debe haber algunos profesores más en el auditorio. Para hablar entonces del entorno empresarial del Perú, yo les voy a proponer mi hipótesis de que el Perú es un país camino al subdesarrollo. Nos estamos desdesarrollando, estamos retrocediendo en el tema del desarrollo, y en este caso estoy aludiendo a un desarrollo capitalista. Desde hace unos 7 años que conozco esta teoría y ahora me sirve para todo. Es una teoría buenísima, súper útil y súper interesante. Lo curioso es que esta teoría económica no la hizo un economista, sino un ingeniero electrónico, el dueño y creador de Acer, supongo que es una marca que todos conocemos, una marca taiwanesa de laptops principalmente. Y este señor, tratando de entender a su propia empresa, desarrolló esto que luego se llamó la curva de la sonrisa por la forma que tiene, una U. Él no estaba tratando de hacer ninguna teoría económica, sin embargo, gracias a esto logró obtener un doctorado honoris causa en economía. Él lo que encontró fue que para su corporación, el desarrollar conceptos, hacer la investigación, el desarrollo de productos, poner la marca, el diseño, le daba a ganar mucha plata. La venta, la postventa, el marketing y distribución le daba a ganar mucha plata. En cambio, la manufactura era algo en el cual se ganaba poquísimo. Esto es fácil de entender porque la manufactura requiere grandes cantidades de capital inmovilizado, hay que comprar un gran terreno, hacer una gran construcción, comprar muchas máquinas, y eso es muchísimo capital que no lo vas a poder recuperar en un año, ni en 5, probablemente ni en 10, ni recién en 15. Entonces la manufactura requiere grandes volúmenes de capital que no vas a poder movilizar, capital inmovilizado así se llama. Además, cientos o miles de obreros, lo cual implica toda una gestión, toda una logística, es hiper compleja. Y resulta que eso, que es lo que más trabajo demanda, lo que más problemas genera y lo que más capital requiere, es lo que menos utilidad genera. Esto, antes de que lo graficara así, ya lo sabían muchas empresas en el mundo y lo que habían hecho las empresas del primer mundo era conservar las partes más rentables en su territorio, por ejemplo, las oficinas de diseño, de ingeniería, de ciencia y de marketing y finanzas de General Motors siguen estando en Estados Unidos, pero la fabricación de los autos de General Motors ya está en casi cualquier lugar del mundo, menos en Estados Unidos. Hay muy poco en Estados Unidos, la mayoría se hace en China, Argentina, Brasil, México, etc. ¿Y por qué? Porque son países donde la mano de obra es mucho más barata y además las regulaciones son mucho más laxas, entonces les permiten hacer cosas que en Estados Unidos o en el primer mundo no podrían hacer. Este es el punto de partida para entender dónde se ubica cada empresa. A esto, mi colega, que muchos de ustedes ya conocen, Pedro Castellano, le ha hecho un agregado.
no sé si le darán un doctorado honoris causa a él por este agregado, pero es un agregado muy interesante. Mire, si esto en vez de ser una empresa, uno piensa que son países, los países que se enfocan en las actividades de acá arriba ganan mucha plata. Los que se enfocan en la manufactura ganan muy poquito. Y el agregado de Pedro Castellano es, los países que se enfocan en materias primas ganan mucho menos todavía que los que se dedican a la fabricación. En otras palabras, en todo este juego, llamémosle así, a la economía mundial, los grandes perdedores son los que se enfocan en materia prima. No es aquellos que tienen materia prima, no es aquellos que también exportan materia prima, sino son aquellos que se enfocan, yo diría, se resignan a solo trabajar con su materia prima. Cuando empecé a hablar de esto hace unos 7 años, muchos alumnos me objetaron, con toda razón, me decían, pero profesor, tener materias primas y tener cholo muy barato no es malo. Y es cierto, pues, no es malo. El problema no es que el Perú se tenga que enfocar en materias primas y en los sueldos más bajos posibles, cosa que es la realidad. El problema es si usando la riqueza que genera esta materia prima y esta mano de obra baratísima, la estamos usando para subir estas flechitas azules, para meternos a esta liga de arriba, o estamos enfocados y ratificándonos en nuestra dependencia de la materia prima, una economía primaria exportadora, como se le llama. Se los pongo así. Ojo, la curva fue creada para entender una empresa. Esto ya es una extensión a la economía mundial. Los países ricos, por algo son ricos, se enfocan en el talento, las patentes, la tecnología, la innovación, ser dueños de marcas, la venta, la postventa. Es decir, controlan la parte más rentable y más crítica del negocio. Los países pobres se enfocan en fabricar para ellos. China hasta hace unos años. China ya dejó de ser esto. Solo fabricamos para ellos. Más o menos el rol que tenía o tiene México en el Tratado de Norteamérica, en el NAFTA. ¿A qué se llama país emergente? Son aquellos que, habiendo comenzado aquí abajo, en todo lo verde, han empezado a hacer este tránsito hacia lo azul. Y aquí viene el caso de China, por ejemplo. China trajo millones de dólares de inversión para hacer fabricación en China, pero poco a poco empezó a sacar marcas propias y ahora no solo tiene marcas propias, sino que se están comiendo el mundo entero gracias a su gran generación de capital. Ya. Pero si los países que se enfocan en fabricar para terceros son países pobres, piensen en aquel país que ya no se enfoca en la mano de obra barata para fabricar barato, sino en aquel que se enfoca en mano de obra más barata para exportar materias primas. Esto yo le he llamado los países losers. Un país que depende de la materia prima y de mano de obra muy barata para hacerse rentable, pero que se queda ahí, es un país perdedor y está yendo, como vean la flechita verde, está yéndose hacia abajo. Yo creo que este es el caso del Perú, y si alguien discrepa conmigo, es bien simple, busque estadísticas que pruebe que estoy equivocado. No es una cuestión de opiniones políticas ni nada, es una cuestión de información. Yo les voy a presentar alguna información sobre esto. Obviamente saben que no soy economista, entonces hago mi mejor esfuerzo, hablo con economistas, hablo con otros colegas y de ahí más o menos saco estas ideas. Pero vean, aquí le he agregado algo. Si hablamos de países, son los ricos, los emergentes, los pobres y los perdedores. Pero esto también se podría aplicar a una empresa. Una empresa ganadora se enfoca en la parte de arriba, ya vamos a ver un par de ejemplos. Una empresa que está en tránsito, comenzó fabricando para terceros y se está yendo hacia arriba, pero son las empresas de transformación que equivaldrían a los países emergentes. Los países pobres o empresas sobrevivientes se enfocan en fabricación y ahí viven con márgenes muy pequeños, necesitan siempre pagar poco, etc. ¿Y qué pasa si ya no hablamos de un país enfocado en materia prima, sino en empresas que están a este nivel, que están al nivel de la sobrevivencia? Esas empresas tienen que abusar, punto final. Ojo, no es mala fe de ese gerente ni de ese empresario. Ese empresario, si no abusa, quiebra y todos se quedan sin trabajo. Conozco personalmente docenas de empresas así.
normalmente son medianas y pequeñas, o pequeñas y muy pequeñas, que están sobreviviendo. Y si no trabaja toda la familia y gente de afuera y trabaja más de la cuenta y cobra menos de la cuenta, esa empresa desaparece. Eso es porque son perdedores, son empresas que no son viables, no son competitivas, no tienen argumentos de competitividad. Dicho de paso, antes que me olvide, yo no sé si en las formaciones de ustedes les han dado clases de gestión, clases de gerencia estratégica y todo ese tipo de temáticas. No lo sé. Pero en todo caso, mi recomendación a los psicólogos organizacionales es que tomen cursos de gerencia, tomen cursos de administración, porque uno solo entiende lo que está pasando con un trabajador si entiende la empresa, y solo entiende la empresa si entiende algo de economía y algo de gestión. Es esto. Me gustaría que después me comenten si en su formación han llevado algo de gerencia estratégica, algo de costos, algo de... en todo caso, esa fue la razón por la cual yo en mi momento, en 1987, decidí hacer el MBA de SAN y no dudo en decir que es la mejor decisión que tomé en mi vida, porque empecé a entender todo lo demás que obviamente en mi carrera no tenía cómo haber visto. Esta es una forma de resumirlo. Acá está el ejemplo que les ponía. Una empresa ganadora es Apple, una de las más grandes del mundo. Hasta hace poco era la más grande. Gracias a la pandemia hay otras que la han pasado. Pero Apple o Macintosh es una de las más grandes del mundo. Macintosh, ¿qué controla? Controla el diseño, la física, la ingeniería electrónica, etcétera. Controla las ventas, la distribución, pero no fabrica nada. Ellos no tienen una sola planta de fabricación. Todo lo fabrica China. Una empresa que se llama Foxconn de China es la que fabrica todas las cosas de Apple. Por ejemplo, dicen que un iPhone 11, que en el mercado cuesta entre $1,500 y $2,000 al consumidor final, Apple la manda a hacer a Foxconn y a Foxconn le paga $100. Foxconn pone todo el material y la fabricación completita, todo incluido. Apple obviamente le da los planos, le da todo el diseño. Foxconn realiza los celulares y le cobra $100 en total. Toda la diferencia entre 100 y $2,000 o 100 y $1,500 es el margen de Apple, obviamente con sus costos y todo lo demás. Entonces, ¿qué pasa? Son empresas que porque son inteligentes se han metido en estas zonas donde se requiere talento, ingenieros, científicos, marqueteros, financieros, gente que sabe muy bien de distribución, de logística, etcétera, etcétera, todo eso. Ellos se han metido en eso. Cada modelo que sacan lo pueden vender más caro. ¿Y por qué? Porque ellos apuntan a un mercado para el cual el precio no es crítico. Si a alguien que quiere comprarse el iPhone 12, cuando venga, le dicen que no va a costar $2,000, sino 2,200, son personas que igual lo compran. Es más, son mercados en los cuales la gente prefiere que el producto sea caro para que cualquiera no pueda tener lo que yo tengo. No sé si todos comprenden ese concepto. Es un tipo de mercado en el cual bajar precios no tiene ningún sentido. Más bien la gente quiere que el producto sea caro para que no cualquiera a mi alrededor lo pueda tener. Y si yo soy el primero de mis amigos que tengo ese producto, lo voy a lucir y decir, mira lo que me compré. En el fondo, lo que le estoy diciendo, yo lo tengo y tú no lo tienes todavía o no lo vas a poder tener. Es un tipo de mercado que paga la exclusividad, paga el diseño, paga tener los últimos avances tecnológicos. Por ejemplo, el reconocimiento de huella fue, este iPhone 7 creo que fue, o 5, fue el que creó el reconocimiento de huella, cuando nadie más en el mundo lo tenía. Entonces ellos siempre están manteniendo a su equipo de genios de física, de electrónica y de todo lo demás, porque eso les da un mejor siguiente modelo y el mercado lo paga. Pero si yo tengo esos genios que me producen el siguiente mejor modelo, yo no puedo dejar que esos genios se vayan. Y para que no se vayan, tengo que compartir mi éxito con ellos. Entonces, para que lo que yo le llamo el super cholo, por contraste al cholo barato, para que todos los super cholos se mantengan en la empresa, Apple les tiene que pagar muy bien y los tiene que tratar muy bien. No solo es pago, trato y condiciones, etc. Entonces,
Estas son las empresas donde sea el círculo virtuoso del capitalismo, que es algo que debería ser mucho más generalizado. Ellos necesitan cerebros y talentos, eso les produce mejores productos, los mejores productos les dan más rentabilidad y ellos usan parte de esa rentabilidad para mantener a esos genios y talentos contentos. Este es el ideal y casi todos los libros que ustedes han leído sobre que el recurso humano es lo más importante y todo eso que parece un poema, todo eso es verdad solo en este tipo de empresas que están enfocadas en estos circulitos azules de arriba, que habla de talento, innovación, patente de tecnología, producto, servicio, etc. Eso que nos dicen los libros norteamericanos con los cuales nos educamos en la universidad, en el posgrado y en todos lados, eso se cumple solo para empresas que tienen tal competitividad que necesitan retener a sus talentos y por tanto le tienen que dar las mejores condiciones a esos talentos. Todo eso que está en los libros y que enseñamos en ESAN y en cualquier universidad del Perú, supongo del mundo, no se aplica, no tiene mayor valor, o tiene un valor muy relativo cuando se trata de empresas que se basan en la sobrevivencia. ¿Cuáles son? La economía peruana no tiene nada que hacer con la de la izquierda. Ojo, si usted se fija cuánto exporta el Perú que sea de fabricación, producto industrializado, es poquísimo, es casi como para no tomarse en cuenta. ¿Qué exporta el Perú? Piedra chancada, o sea, mineral, no metal, ojo, son cosas diferentes. Una cosa es mineral, que es piedra chancada, otra cosa es concentrado, que tiene un nivel de procesamiento, y otro nivel ya es metal. En metal, hasta donde yo sé, solo se exporta el cobre. Todo lo demás se exporta como tierra o como concentrado. Lo siguiente que exporta el Perú, lo segundo más importante que exporta el Perú es harina de pescado, que es básicamente pescado molido. Hay un fuerte crecimiento del sector agroindustrial, sin embargo, no alcanza a ser un porcentaje muy grande, o sea, sí es relevante, importante, está creciendo además, pero no está ni de lejos como en los minerales y la harina de pescado. Y hasta hace unos años, y este es un ejemplo doloroso, teníamos una industria de confecciones que ya sea que fabricaba peruano o que maquilaba para terceros, es decir, éramos fabricantes para marcas extranjeras. Eso se está desmoronando año con año. Justo hoy día leía en Gestión que dice que este año el Perú va a exportar el menor volumen de confecciones en 17 años. Es decir, hemos regresado a los niveles de hace 17 años, pero esta caída no es por el COVID solamente, sino esto ya venía desde hace varios años. Es decir, algo que tiene cierto nivel de fabricación, como en las confecciones, que es un nivel muy básico, pero tiene, está desapareciendo. De hecho, los campos de cultivo de algodón pima y tanguis que había en Piura ya no existen, ahora están produciendo uva, básicamente empresas chilenas que producen uva en Piura. Y esto, si usted va a Gamarra, Gamarra era un emporio donde el peruano fabricaba y vendía. Casi todo eso, o gran parte de eso, ha sido reemplazado por importaciones chinas que entran a precios subvaluados. Todo el mundo lo sabe y nadie hace nada. Yo he escuchado N veces a dirigentes de fabricantes en Gamarra salir en televisión y decir que se subvalúan, usan precios dumping y una serie de trafas para meter mercadería china a precios subvaluados, y nunca he visto que nadie haga nada. Ni siquiera los han desmentido a esas personas que acusan de esto. Entonces, un país que se enfoca en lo de la derecha, donde en el largo plazo, esto es una ley de la economía, en el largo plazo toda materia prima tiende a perder precio relativo, no el precio total, sino el precio relativo al precio final. El hecho es, si tú te enfocas en este sector, en el largo plazo estás en problemas porque todo esto va a perder valor. ¿Cómo? Con ciencia, usando la ciencia, los países del primer mundo reemplazan materias primas para no depender de ellas. Por ejemplo, cuando en el siglo pasado se reemplazó los cables de cobre por los cables de fibra de vidrio. En ese momento el valor del cobre cayó mucho. Ahorita hay un efecto contrario por los autos eléctricos, pero eso es algo circunstancial. Entonces, si estamos en la derecha, que es donde yo creo que está el Perú,
estamos en sectores donde los márgenes dependen del precio mundial de los commodities, o sea, los precios mundiales, y esos tienden a caer o son muy oscilantes. Y la única forma de las empresas de mantener su rentabilidad es chancando costos, que es como le hemos llamado nosotros, y eso implica chancar todo, al medio ambiente, a los proveedores, a los trabajadores y a todo lo que se pueda, porque es la única manera de mantener su rentabilidad. Pues, no es necesariamente por mala fe, no es necesariamente por mala intención, no es porque disfruten de maltratar, cierto que también se da que disfrutan de maltratar, pero el problema está que estamos en un sector económico a nivel mundial que es perdedor, que siempre va a terminar perdiendo. Entonces sospecharán que los países ricos se han enfocado en la parte del talento, arriba, lo azul, y el Perú, a menos que alguien me pueda demostrar lo contrario, está enfocado en materia prima. Por ejemplo, atraer inversión extranjera para minería, por ejemplo, hay programas para producir cacao, para producir café, todo eso es perdedor. El país como un todo está en el sector perdedor. Y le voy a poner un ejemplo real, puntual. Comparemos a Suiza y el Perú. El Perú tiene cacao, Suiza no tiene nada. Y ahorita le voy a dar un poco de data sólida sobre Suiza. Suiza tiene marcas de chocolates. Los componentes de un chocolate son principalmente cacao, azúcar, tal vez leche, tal vez maní, tal vez otras cosas. Pero ninguno de esos componentes, salvo algo de la leche, se produce en Suiza. Suiza no produce básicamente nada que se necesite para hacer chocolates. Sin embargo, son los primeros vendedores mundiales de chocolates y son los que ganan un montón de plata. Probablemente conocen esta marca y pagan un dineral por una barra de estas, y probablemente hasta el cacao que viene en este chocolate salió del Perú. Pero ¿quién se lleva la parte de león en el precio? ¿El que produjo el cacao o el que es el dueño de la marca Toblerone? Fácil de deducir, ¿no? Suiza tiene la gran suerte de no tener nada, básicamente. El Perú tiene la desgracia de tener básicamente todo. Mira, le voy a dar ciertos datitos pequeños. Esto en rojo es Suiza. Como ven, no tiene salida al mar. Obviamente no tiene salida al mar, no tiene cómo sacar ni meter productos por barco, no tiene pesca, obviamente. Es un país con un territorio 31 veces más pequeño que Perú y con un cuarto de la población de Perú. Eso significa que tiene una densidad poblacional unas 7, 8 veces mayor que Perú, lo cual le debería dar problemas y al Perú le debería dar ventajas tener menor densidad poblacional. Es completamente montañoso, es decir, casi todo es como si fuera la sierra del Perú. No tiene mar, no tiene básicamente ninguna materia prima. Un detallito que no es menor, un país tan pequeñito tiene 4 idiomas y hay mucha gente que solo habla el suyo, alemán, francés, italiano y romanche. Ojo, hay regiones de Suiza donde solo se habla alemán y la gente no te habla otro idioma. Y viene un mismo alemán de otra zona que solo habla francés y no se puede comunicar. No pertenecen a la Unión Europea ni tiene euro. No voy a hablar del lado oscuro de Suiza, que es bastante grande, se los enuncio nada más. Es un paraíso fiscal y en la Segunda Guerra Mundial colaboró con los nazis para que hicieran negocios con empresarios norteamericanos que durante la Segunda Guerra Mundial siguieron negociando y proveyendo a los nazis, cosa de la cual no se habla mucho. Y además es conocido que Suiza engañó a muchas familias judías alemanas, les dijo que si pasaban toda su fortuna a Suiza, Suiza los iba a ayudar a escapar, y lo que hicieron fue, una vez que les habían transferido toda su riqueza a las familias millonarias judías de Alemania, en algunos casos se sabe, está probado, ayudó a los nazis a que exterminen esa familia y se quedaron con toda esa riqueza. Si a alguien le interesa el tema, les puedo dar fuentes sólidas donde probar esto, pero bueno, no es el tema. Dejémoslo en la parte bonita nada más. Respecto al chocolate, entonces, ¿qué ha hecho Suiza? ¿Se ha puesto a cultivar cacao? No podría. ¿Se ha puesto a cultivar algo para sacar azúcar? Sería una cantidad ridícula. Entonces, ¿qué ha hecho Suiza? Sencillamente tiene el diseño del chocolate, tiene el sabor del chocolate, tiene el control de calidad, tiene la marca y es dueño de la distribución y dueño del manejo y maneja todas las cadenas de distribución. El Perú, ¿qué tiene? La materia prima
e incluso en eso estamos retrocediendo, pero no voy a entrar en tanto detalle, si no, no acabamos hasta el lunes. Este dato es del 2010. Cuando un niño europeo el 2010 gastaba más o menos, esto es $1 aproximadamente, un chocolatito, vean lo que dice este dato, el 70% de ese dinero se va a la compañía de chocolates que ha importado el cacao. El 7% al intermediario, 17% al minorista que está vendiendo el chocolatito al niñito, y solo el 6% le llega al que ha vendido el cacao. Es decir, si este cacao es peruano, de ese precio total, el 6% le viene al campesino peruano. Este dato es crítico. Vean hacia abajo. 30 años antes, 2010 a 1980, esa participación del agricultor en el precio final era el 16%. Y en muchos estudios, yo no los he puesto aquí porque sería infinita la conferencia, hay muchos estudios que prueban que en el largo plazo siempre pasa esto, que el que fabrica la materia, el que produce la materia prima, pierde participación sobre el precio final. En otras palabras, usted se metería al negocio donde está el 6% de la ganancia, y aquí le agrego algo, esto es mío, es un concepto de riesgo. Aunque usted no sepa finanzas, aunque usted nunca haya llevado el más mínimo curso de finanzas, yo he tenido que sobrevivir a varios cursos de finanzas, algo entiendo, muy poquito, pero algo. La pregunta es, ¿usted se metería en un negocio donde la rentabilidad es la más pequeña, donde es el que menos gana, si el riesgo de usted es el más alto? ¿Usted se metería en un negocio súper riesgoso, donde va a ganar poquito? No hay que saber ni siquiera finanzas para saber que uno no se mete en un negocio de alto riesgo y baja rentabilidad. Yo me meto en un negocio de alto riesgo si la rentabilidad prometida es alta, o si me meto en un negocio de baja rentabilidad, tiene que haber muy poco riesgo. ¿Quién corre riesgos aquí? ¿El fabricante de chocolates corre riesgos? Bueno, comenzando, si no hay cacao en el Perú, habrá en Brasil, en Costa Rica, en Colombia, en Madagascar, en Filipinas. Casi todo el tercer mundo produce cacao. Los países están a cierta distancia del Ecuador. Así de simple. Hay cacao por todos lados. ¿El intermediario corre riesgo? Sí, algo de riesgo siempre, pero menos y así. Entonces, de todos estos actores que están en este dibujo, el que más riesgos corre de lejos es el campesino. ¿Qué puede pasar entre el día que te endeudas con el banco y el día que vendes tu cosecha? Que pueden pasar meses o años, no sé, según el caso, según el producto. ¿Qué puede pasar? Fácil. Huaicos, interrupción de carreteras, toma de carreteras, plagas, pasa, y son hechos reales que cuando sacas tu producto, el precio al que esté el producto no cubre ni siquiera tus costos. Tal vez se acuerdan ustedes que hace unos 3 años hubo una sobreproducción de papa al sur de Lima. No sé si recuerdan ese momento, y poco más si te regalaban la papa blanca. Solo con la papa blanca pasó. Y esto son los peligros del campesino. El campesino corre muchísimos riesgos, y si vas a de baja rentabilidad hay que ser loco. Estas son estadísticas económicas que sí deberíamos mirar. Los economistas, por alguna razón que no entiendo, se necesitaría un análisis psiquiátrico para entenderlo, en los últimos años solo hablan de crecimiento. Todos los titulares que se ven en gestión es el crecimiento sube, el crecimiento baja, pero solo hablan de crecimiento. El crecimiento es un indicador que sirve para muy poco, para casi nada, y significa casi nada. O sea, es un indicador que hay que tener como uno más, pero es de los menos relevantes. Indicador serio es este, por ejemplo, y la fuente es indiscutible, el World Economic Forum, lo pueden googlear, y hay información a montones de todo tipo. Este es el nivel de competitividad de los países, evolución del índice de competitividad del 2007 al 2019. Solo ha puesto 4 países, vean el Perú en rojo. Esta línea punteada significa que acá hubo un cambio de metodología. Esto no significa que el Perú subió del lugar 86, subió al 60, no, sencillamente es un cambio de metodología, no cuenta como un avance. Lo único claro es que vean desde el 2011, todo lo que vemos es una línea de caída, y del 2017 al 2019 sigue cayendo. Y si han leído algo de noticias económicas en estos días, saben que el Perú es el país que más está decreciendo con esta pandemia. Es el país que más ha afectado económicamente también la pandemia,
no solo a nivel de muertos, que ya llegamos a 100 por cada 100.000 habitantes. 100 muertos por cada 100.000, el más alto del mundo, el doble que muchos otros países, como porcentaje. El hecho es, este indicador, que es de los que sí vale, dice que cada vez somos menos competitivos. Pero crecemos, dices tú. ¿Cómo podemos crecer? Muy simple. El crecimiento es un mal indicador porque mezcla cuánto has producido por su precio internacional. Entonces, que si el precio internacional de algo sube, va a parecer que has exportado más dinero, pero no más producto. Entonces tú puedes estar haciéndolo mal, pero aún así ganar. No sé si me expliqué, pero no importa. Esta tabla fue un chiste. La hizo el doctor Bernardo Muñoz, consejero comercial de Perú en España. Él estaba haciendo una presentación delante de un grupo de alumnos de SAN que estábamos en Barcelona, estaban mis alumnos, estaba yo acompañándolos y había varios españoles en el auditorio. Estaba hablando maravillas de Perú porque esa es su chamba. La chamba de un consejero comercial es vender Perú a los inversionistas españoles, decirles que Perú es una maravilla. Y todos estamos con la boca abierta viendo todos los datos maravillosos que daba de Perú. Y para nuestra suerte, los 3 españoles que estaban presentes en su conferencia, que estaba dirigida solo a nosotros, había 3 españoles, no sé por qué, de pronto se aburrieron y se fueron, lo cual produjo el incidente que les voy a mencionar. Cuando vio que todos los españoles se habían ido, Bernardo Muñoz nos dijo, ya solo quedamos peruanos, ¿no? Allá, entonces retrocedió su PowerPoint y mostró una lámina que él no muestra cuando hay extranjeros. O sea, si él está vendiendo Perú, él está convenciendo al español que invierte en Perú, no le va a mostrar ciertas estadísticas. Pero como ya se dio cuenta que ya solo quedábamos peruanos en el aula, sacó esta imagen, que él después nos la dio. Ahí están sus fuentes: Banco Mundial, BID, CEPAL, World Economic Forum, Foro Económico Mundial, y un artículo de Molinas y otros. Elaboración de Bernardo Muñoz. Son 4 indicadores de los 12 indicadores que miden la competitividad de los países. Y aquí están casi todos los países de Latinoamérica, muchos países de Latinoamérica. Sospecharán que estar en el centro es lo peor y que estar hacia afuera sería lo mejor, por si acaso. Miren, ¿dónde está Perú? Incluso comparado con países que uno piensa que deben estar mucho peor que nosotros, por ejemplo, aquí estamos casi al nivel de Honduras. Aquí, en gasto, investigación y desarrollo, somos los últimos de la muestra. En acceso a Internet por cada 100 personas éramos, bueno, en ese momento, el cuarto de abajo para arriba, índice de oportunidades humanas, los penúltimos. Esta información él no la mostraba delante de extranjeros, pero esta es la información que los peruanos sí deberíamos reflexionar. Esto, junto con muchos otros datos, el anterior que les he dado y otros que existen, te hace entender que el Perú no se está desarrollando, el Perú se está estancando, el Perú está dependiendo cada vez más de la exportación de materias primas. Y eso tiene implicaciones muy fuertes para la empresa peruana y por tanto para el psicólogo organizacional. No es lo mismo trabajar en una empresa como Apple, como Google, como Amazon, que están llenas de tecnología y ganan un montón de plata y pagan muy bien a su gente, que estar en empresas que están sobreviviendo y que dependen del mercado internacional de materias primas. Vean este otro dato. Korak, este es un artículo de Korak, yo tengo el artículo, si quieren, si me lo piden por email, se los paso. El estudio primero lo hizo Korak y su gente hasta aquí, o sea, incluía solo hasta China, Estados Unidos, Singapur. Y en un segundo estudio incluyeron países de América Latina, para nuestra suerte. La mala suerte es que sospecharán que el lugar correcto para estar es donde está el círculo verde, abajo a la izquierda, y Perú está en el otro lado, está opuesto. Eso significa que el Perú es el país más desigual de toda esta muestra. Y dicho de paso, entre los países desarrollados, el más desigual es Estados Unidos. El primer estudio de Korak y su gente llegaba solo hasta aquí, donde dice Estados Unidos, China, Singapur. No tenían los países de América Latina que están arriba a la derecha. Y él lo que encuentra es que bajo estos criterios, el coeficiente Gini de desigualdad y la elasticidad intergeneracional de ingresos, que bla, 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 no interesa qué significa, Estados Unidos es el peor país de los países ricos y los países desarrollados. Y cuando agregó la muestra, miren dónde está Perú. Pero aquí lo preocupante desde el punto de vista psicológico es
todos los economistas que guían la economía del Perú se han educado en Estados Unidos. Estudian en la Pacífico, en la Católica, básicamente. De ahí se van a Estados Unidos y regresan de Estados Unidos a dirigir la economía peruana. Y mírense dónde está Estados Unidos. Como si Estados Unidos fuera modelo de algo. No es modelo ni de economía ni de empresa. Sin embargo, todos los libros que se usan en ESAN y en todas las escuelas de negocios del mundo, ojo, del mundo, no es un problema de ESAN. En todas las escuelas de negocios del mundo, los libros que se usan vienen de la Academia Norteamericana o han sido hechos por locales con una visión norteamericana. Y Estados Unidos no es ejemplo de nada. Estados Unidos es una potencia imperial en franca decadencia que se está autodestruyendo y le está regalando el mundo a los chinos. Así que ustedes que están jóvenes, pónganse a estudiar mandarín, porque en 10, 20 años, como mucho, Estados Unidos ya va a ser como el imperio etrusco o como el imperio otomano, y los chinos son los que van a gobernar el mundo. Yo ya no voy a estar vivo para ver eso, pero ustedes tienen tiempo para aprender mandarín y a sus hijos métanlo a estudiar mandarín igual que el inglés. No estoy bromeando aunque parezca. Es un incidente muy gracioso. Siendo ustedes psicólogos probablemente no saben mucho de Michael Porter, pero en administración Michael Porter está un paso debajo de Jesucristo, está Dios, Jesucristo, y un poquito debajo está Michael Porter. Michael Porter es el máximo teórico mundial de gerencia estratégica. ¿Cuál es lo interesante? Es hiper famoso, profesor de Harvard, como pueden ver ahí, 3 carreras. Él sacó unos libros sobre estrategia empresarial hace décadas y se hizo, ya le digo, es casi Dios en ese tema. Probablemente en ese tema es más que Dios. Las fuerzas competitivas, la cadena de valor. O sea, es un tipo que ha aportado muchísimo al conocimiento administrativo, por si alguno de ustedes no lo conoce. Bien. Michael Porter vino el 30 de noviembre del 2009 a Perú, traído por la Universidad del Pacífico e Interbank, como pueden ver ahí. A mí la verdad no me interesaba escucharlo, pero como yo veía Canal N cada noche, tenía su programa Jaime Altaus, no sé si les suena, Canal N siempre habla de negocios y política. Yo sí veía el canal y escuchaba a Jaime Altaus, a pesar de las náuseas que me da ese tipo, pero bueno, tenía que escucharlo porque tenía muy buena información. Todas las noches, durante un mes, durante noviembre del 2009, venía gente a hablar de Michael Porter, que ya viene Michael Porter a hablar del Perú. Perú es el país que mejor lo ha hecho el 2009. El 2009 fue un mal año porque el 2008 hubo una quiebra mundial de bancos y el Perú es el que mejor lo había pasado después de esa quiebra. Es el que menos daño le había hecho. De hecho, el 2009 el Perú fue el primer país en América en crecimiento, a pesar que solo creció el 0.9%, pero fue mejor que otros países porque todo lo demás decrecieron. Bueno, entonces, Michael Porter viene a hablar de Perú. Todas las noches hablaban maravillas de Michael Porter, ya estaba podrido, no quería saber nada, pero hablaban y hablaban y hablaban. Por supuesto, no me interesó escucharlo, no me interesó saber nada. Lo que me llamó la atención fue que después que habló Michael Porter, el 1 de diciembre, 2 de diciembre, 3 de diciembre, no sé, casi todos los días después, el tono de los que opinaban era: ¿quién es el idiota que ha traído ese gringo bruto a hablar? No con estas palabras, obviamente. Ese era el tono con el cual trataban a Porter. Yo dije, tiene que haber dicho cosas muy interesantes para que lo maltraten así. Después de decirte, ya viene Porter, va a hablar del Perú Porter, no saben cómo lo denigraron a Porter, cómo no lo insultaban porque, bueno, estaban en televisión y tenían que mostrarse decentes, pero hicieron todo lo posible por desacreditarlo y decir que estaba perdido y que no servía para nada. Ahí sí, cuando escuché que toda esa misma gente que lo había halagado lo estaba denigrando, corrí a buscar información en internet. Ustedes pueden buscarla. Este es un resumen hecha por el sitio web que está ahí. Tienen el link, pueden entrar directamente al link cuando reciban el PowerPoint. Y miren todo lo que... Este es el resumen de un grupo de economistas de lo que dijo Porter. Solo vamos a mirar lo que está en rojo. Ojo, año 2009. Se suponía que el Perú tenía 7 años seguidos de un super crecimiento. Y Porter dijo, el Perú ha vivido estos años una ilusión exportadora porque las cifras en azul proceden del alza de las materias primas, mientras que nuestra exportación de productos con valor agregado permanece inmóvil. Ya, eso es
una patada en el estómago para cualquiera que se creía que estábamos mejorando. No, es una ilusión exportadora, es una casualidad producto de los precios internacionales de la materia prima. Y miren el 7, el país, el Perú, parece un esquizofrénico. Por un lado muestra una macroeconomía bien manejada desde el Banco Central de la Reserva del Perú y el MEF, y por otro, la realidad micro donde campea la corrupción, los escándalos y la falta de convicción y seriedad del poder legislativo y judicial. Es exactamente lo que sigue pasando ahorita. Si quieren, entren a ese sitio o pueden entrar a cualquiera. Solo pongan Michael Porter Perú, 30 de noviembre del 2009, y van a encontrar varios sitios web donde resumen lo que dijo Michael Porter. Después de leer esto ya entendí por qué se habían irritado con él, pues, porque tú no lo invitas para que diga la verdad, tú lo invitas para que diga lo que tú quieres que se diga. O sea, lo has invitado a tu casa para que diga la verdad, pero el peruano cree que Michael Porter está obligado a mentir sobre el Perú. Y dijo la verdad. Y sí, todo lo que dice esta página que están leyendo sigue siendo verdad. Todo. La economía, por ejemplo, el número 2, la economía peruana no tiene rumbo definido. El Perú no tiene rumbo económico. Seguimos dependiendo de exportación de materia prima, que eso es maravilloso para el siglo XVIII o XIX. Otro dato, fuente UNESCO, ahí tienen, pueden hacer clic. Este dato no lo he actualizado, tiene un año más o menos, probablemente ya la UNESCO lo actualizó. Un indicador que sí sirve, no como el de crecimiento, que es bien, bueno, sí sirve, pero es muy secundario. Un indicador que es muy importante es este que está en rojo. Es el porcentaje del PBI que un país dedica a investigación y desarrollo, ciencia, tecnología, mejoramiento de sus productos, mejoramiento de su maquinaria, capacitación tecnológica, etcétera, etcétera. Miren, el Perú está en 0,1, Colombia en 0,3, solo he comparado 4 países, Chile 0,4 y Costa Rica 0,6. Vean, en dinero el Perú 406 millones, Colombia 5 veces más, Chile casi 4 veces que Perú, y Costa Rica, un país chiquitito, que casi no tiene nada de nada por ningún lado, a pesar que tiene 2 mares, es más o menos el equivalente de Suiza, no tiene nada básicamente de nada. No tiene pesca, no tiene minería, no tiene petróleo, tiene muy poca agricultura, y miren. Pero el dato más grave no es ese. El dato más grave está en el recuadro rojo que están viendo. En esta cifra en azul se incluye toda la inversión, investigación y desarrollo de todo el país en todos los actores, negocio, gobierno, universidades, privado, no lucrativos, o sea, NGOs, ONGs, perdón. Entonces, ¿cuánto reinvierte la empresa peruana en sí misma a esta fecha? Falta actualizar más o menos un año. 77 millones. ¿Se acuerdan que arriba era 1-3 en rojo, en azul es 1-5, y vean, en este recuadro en rojo es 1-11 más o menos, casi a 12. ¿Lo ven? Es decir, la empresa colombiana reinvierte en sí misma 12 veces más, 11 veces más de lo que la empresa peruana reinvierte en sí misma, 11 veces. ¿Sí? Mientras que el total es 3-1 o 5-1, en la empresa es 12-1, 11-1. ¿Qué puede ser eso? Chile, que estaba 4-1 en lo rojo, 4-1 en lo azul, vean, la empresa chilena 6-7-1. Ya está la costarricense, que es un país ínfimo, pequeñito, sin recursos y todo lo demás. La empresa costarricense reinvierte en sí misma el doble que la peruana. ¿Eso significa que la empresa peruana gana tan poquito? No, no puede ser esta desproporción. Es que el empresario peruano no reinvierte en su empresa. Es decir, gana su plata legítimamente, paga sus impuestos legítimamente, y con el excedente él puede hacer lo que quiera, es su derecho. Ojo, no estoy aludiendo a nada ilegal, debe haber también ilegal, pero no hablo de eso, hablo solo de lo legal. Ilegalmente y con toda legalidad saca su plata a paraísos fiscales. Lean Panama Papers o Paradise Paper, o vean la película de Netflix de Laundromat, la lavandería de Netflix, véanla, con Antonio Banderas, Gary Oldman y Meryl Streep. Muy buena película, medio documental, medio película.
vean cómo es el tema de los paraísos fiscales. Entonces, ¿qué pasa? Estamos en un país en los cuales, se lo simplifico, la empresa gana plata y la mayoría de ese dinero lo saca del país, no lo reinvierte en la empresa. Pero luego quiere que al año siguiente su empresa en el Perú produzca más y mejor, pero no tiene capital fresco, no hay reinversión, no hay actualización de maquinaria, actualización de tecnologías, cambio de matrices, bla, 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 todo eso. ¿Cómo hago para producir más y mejor el próximo año si no tengo más capital? Solo es forzando más la máquina, forzando la maquinaria, forzando a la gente, forzando a los proveedores, forzando el mercado. Y ahí están los psicólogos organizacionales logrando que la gente en esas condiciones produzca con ganas y entusiasmo. Eso es un chiste cruel, yo diría. Este estudio, acá no he actualizado las cifras, son 165 alumnos de MBA del Perú, Lima, Arequipa y Trujillo, y 127 alumnos de Barranquilla, Colombia, de una escuela privada como ESAN. Esto lo hicimos hace 3 años, hasta hace 2 años lo terminamos. Le preguntamos a estos casi 300, aquí el número está redondeado, me he olvidado de corregirlo, son casi 300 alumnos de MBA. Eso significa que ya son profesionales, ya están trabajando, ya tienen experiencia normalmente de varios años, 5, 8 años, la mayoría de ellos. La gran mayoría tienen entre 5 y 8 años de experiencia, es decir, no son chicos de universidad. Y la pregunta que se le hizo a ellos, y esto lo estamos replicando ahorita con NEPSI, es, le preguntamos a nuestros alumnos, ¿qué prácticas usted realiza o ha realizado? O sea, ahora o en el pasado. ¿Usted realiza o ha visto realizar ahora o en el pasado? Es decir, ¿usted las comete estas cosas o es testigo presencial? Que vayan contra la ley, contra la ética, o que sean cortoplacistas. Es decir, con tal de lograr metas ahorita, no me importa lo que pase después. La pregunta es relativamente simple. Tuvimos casi 300 respondientes. Ahorita tengo entendido que a través de UNEPSI y la red académica internacional tenemos más de 350 respuestas, que todavía no las hemos procesado, pero justo estamos repitiendo este estudio con un grupo de internos de psicología y psicólogos, básicamente. Bien, ¿qué salió de ahí? Esta lista, ustedes van a tener el PowerPoint, así que no se preocupen, no tienen que leerlo todo. ¿Qué hay aquí? Aquí está solo aquello que se repetía en todas las ciudades y en Colombia. Solo lo que es común a todos los lugares que respondieron. Hay algunas más que como no se repetían en los distintos lugares se excluyeron, porque acá está casi todo. Por ejemplo, una muy común ahorita con alumnos de SAN es, me dicen, profesor, no puedo llegar temprano a clase. Yo le digo, no te preocupes, yo te jalo, pues si no llegas temprano, yo te jalo. En eso no hay esto, no cedo. No, pero es que, profe, me han ascendido. Y no, es que me han ascendido, pero sigo con mi cargo anterior. O sea, ahora sigo siendo subgerente de finanzas y ahora soy además gerente de finanzas, pero con el sueldo de subgerente de finanzas. No saben cómo les encanta eso a la empresa peruana. Y los dejan por varios meses. Claro, el alumno, la persona acepta esto porque tiene la oportunidad de aprender el otro cargo y además hay alguna esperanza de que lo nombren al otro cargo. A veces lo nombran y a veces no lo nombran. Pero durante varios meses la persona hace 2 trabajos por el sueldo del más barato. Y eso es esto, una pandemia. La que ustedes van a vivir o están viviendo es la del practicante. El interno de psicología me imagino que equivale a un practicante de las demás carreras. Las empresas los toman de mano de obra barata, muy barata. Conozco casos específicos donde despiden a una persona que tenía un cargo y ponen a un practicante a hacer su trabajo. Eso hace que el practicante trabaje muchísimas horas, más de lo que la ley permite, y por un módico sueldo. A veces sé que, a pesar que es ilegal, hay prácticas no remuneradas, a pesar que la ley peruana prohíbe eso explícitamente. ¿Cuál otra? Otro alumno que me dice, profesor, no puedo ir a clase. Piña. Te voy a poner falta y ten cuidado que si te pasa el límite en el SAN hay una regla muy simple que si pasas un número de faltas tienes 0,5 en el curso. Pero ten cuidado. No, profe, es que tengo que reetiquetar. Le digo, ¿qué es eso? ¿Qué es reetiquetar? No, es que ya tenemos un lote de productos que están por vencerse, entonces hay que ponerle encima otra etiqueta para que parezca que todavía falta para vencerse. Es una forma de estafar al consumidor, por ejemplo.
Y así como esta, lo podemos tomar a la broma y todo esto es muy, muy divertido, ¿no? Conexiones clandestinas de agua, de luz, uso de agroquímicos peligrosos para bajar los costos. Por ejemplo, es un peligro comer tomate en el Perú porque hay un producto que está prohibido en todo el mundo y en el Perú no lo prohibieron. Pero como se sabe que cuando se lo echan al tomate, se queda en la cáscara y no se degrada antes que te lo comas, lo que hicieron fue en las latas, yo lo he visto, en la lata le ponen una etiqueta que diga no, no usarse en tomate. Por supuesto, nadie le hace caso a la etiqueta y la mayoría de productores le siguen echando ese insumo tóxico al tomate en el Perú. En lo posible, pelen el tomate cuando vayan a comérselo o compren el tomate de Inca Tom, que hasta donde yo sé es el único que no le echan ese tóxico. Pero bueno, ustedes van a poder revisar esto. Dentro de poco ya vamos a presentar los resultados de los otros dos grupos, los que acabamos de aplicar esa encuesta, que son internos de psicología y psicólogos. Pero esto que pasa en el Perú, por si acaso, no es un hecho aislado, no es una locura del Perú. A ver, ¿por dónde comienzo? Les he metido toda la información en una sola mirada. Vean abajo a la derecha, y están los links para el que quiere entrar, por ejemplo, lo de Rand, abajo a la derecha, Transient Income, Tendencias en el ingreso del 75 al 2018, es un libro entero y es gratis. Le das clic al link y te bajas el libro. Rand es un think tank, es un grupo de pensadores, son 1000 trabajadores, de los cuales 520 tienen doctorado, o sea, son full cerebro. Y esto es financiado por el gobierno norteamericano y por grandes corporaciones. Ojo, es el gobierno norteamericano y grandes corporaciones los que han hecho esto. Bueno, usted puede leer, puede bajarse el libro y leerlo. Por simplicidad, yo he jalado un artículo publicado por Nick Hanauer, el señor que está arriba, donde te resumen el libro, que es la noticia que está a la izquierda arriba. Y dice, el 1% más rico de norteamericanos se ha tomado, ha robado 50 billones, trillion es billones, billion es miles de millones, una pequeña complejidad que hay que conocer, 50 billones de dólares del 90% más pobre. Es decir, la economía del 75 al 2018 está hecha de tal manera en Estados Unidos y en el mundo que cada vez los ricos, ese 1% más rico tiene más plata y el 90% de abajo, que es un montón de gente obviamente, tiene menos plata. Y están con datos y números, ya los pueden mirar. Yo soy un fanático seguidor de Nick Hanauer, es un multimillonario de Seattle, estado de Washington, que plantea las cosas más o menos en la visión política y económica que yo planteo. O sea, él es procapitalista, por si acaso, no es socialista ni para nada, es de multimillonario de nacimiento y él ha hecho varios multimillones más. Y aquí a la izquierda abajo les he puesto, acá abajo a la izquierda les he puesto un tema que tiene 15 minutos y está con subtítulo en castellano, por si acaso, para que lo vean. Ahí les resume su visión económica y política. Es súper interesante. Les he puesto también un libro que lo pueden bajar de internet, pero no tiene ningún sentido que lo bajen porque con las justas, y esto es, creo que ni los economistas lo entienden, es el libro más importante de la economía de los últimos años, publicado por un francés, Thomas Piketty, ¿no? Que ya había planteado lo mismo que dicho la Rand, solo que cuando él lo sacó, lo hicieron puré, lo atacaron y todo, pero ahora la Rand, que es norteamericana, ha ratificado lo que decía Thomas Piketty, un economista francés. Y les he puesto acá, aquí está el link ¿se acuerdan del cuadro que les mostré hace un ratito? De Korak. En este artículo es donde está ese cuadro y muchos otros. Si no leen bien inglés, no importa, bájense el artículo y vean los cuadros estadísticos. Se entiende bastante bien, aunque no manejen mucho el inglés. Pero bueno, ojo, esta es una tendencia mundial desde el año 74, donde básicamente Estados Unidos renuncia al capitalismo verdadero, de libre competencia, de regulación estatal para impedir el abuso de posición de dominio y todo lo demás, y se viene en este rumbo, que es el rumbo autodestructivo en que está, basado en déficit fiscal y todo.
Y encima con el demente que tiene presidente, van a terminar de hundirse y arreglarle el mundo a los chinos. Así que aprendan a decir ni hao, por lo menos. Este año 75 es que se empieza a poner de moda la famosa trickle-down economics, que es la teoría del chorreo. No sé si tiene nada suficiente para acordarse cuando Toledo era presidente, todo el día hablaba del chorreo. El chorreo es una propuesta económica que encaja con esta etapa del 75 a la fecha, que dice que hay que quitarle impuestos a los ricos, es lo que Trump está haciendo en Estados Unidos, hay que quitarle el impuesto a los ricos porque de tanto darle, vean a la izquierda, vino a la copa de más arriba, tarde o temprano se va a llenar y va a chorrear. Este es el supuesto bajo el cual desde el año 75 a la fecha todos los países del mundo le han estado regalando plata a los más ricos. Y ojo, esto no es una prédica socialista, por si acaso, es una prédica procapitalista. Pero arriba dice lo que te dijeron, cómo te dijeron que funcionaba la economía del chorreo. Y abajo dice cómo de verdad funciona. ¿Vean? La botella empieza a llenar la copa y una vez que se llenó, empieza a chorrear. No, empieza a agrandarse y empieza a agrandarse. Pero la lógica de ellos parece impecable. Si tú les regalas más y más plata a los ricos y no pagan impuestos, como Trump que no paga impuestos, tarde o temprano no va a tener más remedio que crear empresas y crear empleo. Falso. Lo que está en fondo amarillo. Mucho de ese dinero no se va a crear empresas que dan empleo. Mucho de ese dinero se va a paraísos fiscales y se va a especulación financiera. Es decir, tú le das plata a un rico, no generas mercado. Escúchenlo a Hanauer. Si tú le das $1,000 a un rico, no generas mercado. Le das $1,000 a 10 pobres, eso al instante lo consumen, al instante se lo gastan. Y gastar es comprar. ¿Y a quién le compras? A las empresas. Ese es parte del círculo virtuoso del capitalismo. Que la gente de en medio hacia abajo tenga más dinero, esa gente compra, al comprar más, ahí las empresas venden más y por tanto las empresas tienen que contratar más trabajadores para atender la demanda. Eso sí funciona. Vean la estadística del medio. Este es un dato basado en información de la Oficina de Presupuesto del Congreso de Estados Unidos del año 79 al año 2007. El 1% más rico de Estados Unidos, miren, es la curva roja. ¿Cómo le he ido? Va en 120% de aumento, 120 y tantos por ciento. El 20% siguiente más rico, vean, ha ido para arriba. Y miren, todos los demás grupos socioeconómicos han ido para abajo. Particularmente vean el que está en negro. El 20% más pobre, en estos, ¿cuántos años hay? 28 años, ha decaído casi un 30% su poder adquisitivo. Y a esto le llaman la economía del chorreo. En realidad es chorreo para arriba, ¿no? En el dibujo de arriba a la derecha, más o menos representa esto. Ya, y si usted no cree en la economía, le voy a dar dos fuentes que espero que ustedes confíen. El Papa Francisco, supongo que todos saben que es el Papa Francisco, y asumo que la mayoría de ustedes son católicos, yo no soy católico, pero respeto mucho al Papa Francisco. Habla pestes aquí, no lo voy a leer. La teoría del goteo, teoría del chorreo, son dos formas de llamarle. ¿No? Dice que no, lo que promete la teoría del chorreo nunca ha sido confirmada por hechos. Expresa una confianza cruda e ingenua en la bondad de quienes ejercen poder económico. O sea, si le doy plata al millonario, se va a poner a crear empleo para los demás. ¿Ya? Eso no hay ninguna evidencia en el mundo que eso sea verdad. Y ahí, si usted dice, no, el Papa Francisco debe ser medio marxista, medio caviar, ya, odie usted al Papa Francisco, ya, supongo que no cuestionará al Fondo Monetario Internacional de ser caviar o ser socialista. ¿Qué dice el Fondo Monetario Internacional? ¿Ya? Que lo que está pasando es que los más ricos se están haciendo más ricos y los pobres se están haciendo más pobres. Ojo, esta es una tendencia mundial, producto de la destrucción del capitalismo en la época de Reagan, y todo eso tuvo una razón, estuvo vinculado con que querían seguir la guerra de Vietnam y no tenían plata, y sea todo un fenómeno que sería muy aburrido explicar. ¿Y el Perú? ¿Qué decimos del Perú? Mi paisano, Jorge Basadre Groman, tacneño como yo, del Colegio Guadalupe de Lima como yo, y de la Universidad San Marcos de Lima como yo, dijo la frase más importante del Perú:
memorícela, viene en el examen. El Perú no ha tenido élites dirigentes, solo élites dominantes. Yo cambiaría la palabra dominante por saqueador y depredadora. Eso significa que no tenemos una casta capitalista que genere desarrollo industrial y que haga crecer el empleo y el ingreso y disminuya la desigualdad. No lo tenemos. El Perú está atracado en una etapa precapitalista. Yo siempre, medio en broma, medio en serio, digo que el Perú está atracado entre el esclavismo y el feudalismo, y hay lamentablemente evidencia psicológica de que es verdad. Es decir, muchos dueños y muchos ejecutivos actúan como si fueran dueños de la vida de las personas. Es demasiado común ver a alguien que le dice a un trabajador que su hora de salir es las 6 de la tarde, a las 5:50 agarra y le da un encargo y le dice que lo necesita para mañana. Ya, eso no sucede en el capitalismo. Vayan ustedes a un país del primer mundo, que el jefe le diga al subordinado que tiene que quedarse fuera de hora a trabajar. No sé si lo han visto en películas, yo lo he visto en la realidad y lo he visto en 80 películas. El trabajador, si el jefe pretende que trabaje horas extras no pagadas, u horas extras impuestas, porque la hora extra es voluntaria, el trabajador se va directo a su sindicato y en ese momento se arma una bronca, porque así funciona el primer mundo, ¿no? Por ejemplo, Alemania tiene los sindicatos más fuertes. Un jefe no se puede propasar con un subordinado porque el trabajador va al sindicato y le arman una bronca tremenda al jefe. En el Perú, yo he visto, y si ustedes no tienen mucha experiencia, todavía no han visto, pero prepárense, pónganse las corazas, porque van a ver todo tipo de maltratos. El problema va a ser cuando usted, como psicólogo recién graduado y recién ha tenido su primera chamba, tiene que ver esos maltratos, sufrirlos y ver que sufran otros, y usted después tiene que mejorar el clima organizacional, y usted no se puede indisponer con el jefe. Bueno, ya lo vamos a ver al final un poquito ese tema, que es el tema grave. Esto lo encontré en Facebook hace unos pocos años, el dibujo sin el texto, y el texto lo he agregado yo. Si el espacio negro permanentemente se achica, que es lo que yo creo que pasa en el Perú, esta es la flechita verde, el espacio negro vive achicándose en el Perú porque estamos en un sector perdedor de la economía mundial. ¿Qué le queda al empresario para mantener su propio espacio? Lo único que le queda es empujar a la derecha. El superchupe, que es el que ya se graduó de SAN, ¿qué le queda? Empujar al de la derecha. El chupe que todavía no se ha graduado de SAN, ¿qué le queda? Empujar al cholo barato. El cholo barato, ¿qué le queda? Nada. Lo terrible es que todos, y a veces hasta el mismo cholo barato, están convencidos que el problema en Perú, si ustedes escuchan noticias económicas, escucha la CADE, escucha la CONFIEP, escucha Canal N, todo el discurso que repiten cada vez que viene a cuento es: el problema en el Perú es que los sueldos y salarios son muy altos y que el costo de despido es muy alto. Esa es la mentira que repiten. Hay evidencia abundante en contra de eso. El Perú no tiene los sueldos más altos del mundo, ni nada que se pareja. Ni en Sudamérica. En Sudamérica estamos en el penúltimo lugar o antepenúltimo lugar. Después, solo por encima de Paraguay y Venezuela y probablemente Bolivia, ¿no? Sin embargo, repiten que el problema es que el cholo barato cuesta muy caro. Entonces la solución es quitarle beneficios, bajarle sueldo, no pagarle CTS, no pagarle vacaciones y todo lo demás. Porque están obsesionados con chancar costos y chancar al cholo, en vez de lo que debería ser en el verdadero capitalismo: todos trabajamos juntos, cada quien hace lo mejor que puede y empujamos hacia la izquierda, que en este caso sería la flechita roja. Debía haberla puesto azul en realidad. Si el espacio negro creciera para todos, todos ganarían proporcionalmente un poquito más. Y ojo, el cholo barato, que es el que menos gana, apenas gane 100 soles más, lo primero que hacer es gastarlo. ¿Y gastar qué significa? Que el dinero está regresando a las empresas. El aumento de sueldos, contrariamente a lo que la CONFIEP miente siempre, no es un destructor de la empresa, al contrario. Cuando la gente tiene más plata en el bolsillo, lo primero que va a hacer es gastarlo. Unos dirán, pues se gasta en cerveza, sí, pues pero es consumo. Y además la cerveza siempre viene con su canchita, con su pollito a la brasa, ¿no? Se lo gaste en lo que se gaste, es consumo. ¿Y el consumo qué significa? Dinero que entra a las empresas. Y si hay dinero que entra a las empresas tienen que producir más. Para producir más necesitan comprar más insumos, contratar más gente, etcétera, etcétera. Ese es el círculo virtuoso. Pero para el círculo virtuoso, y China es un ejemplo, la clave es el mercado interno. No hay desarrollo capitalista sin mercado interno. En el plan quinquenal chino de los últimos años,
dejó de ser la exportación como había sido antes y empezó a ser el mercado interno. Pero, como ven, este caballo no se puede mover porque está atado a una terrible silla que no lo deja moverse, ¿no es cierto? Este elefante no se puede mover porque está atado a esta estaca. ¿Realmente es la silla y la estaca la que les impide moverse? No, es algo que está en el cerebro. Les han lavado el cerebro. Ese caballo, desde que nació, lo tienen atado, entonces él ya sabe que no debe moverse. El empresario peruano y el ejecutivo peruano están convencidos que el problema es el salario de los más pobres. Entonces lo que hay que hacer es chancar el salario de los más pobres. La evidencia es simple de encontrar, hasta yo que no soy economista la he encontrado, de que no es un problema de salarios. Es más, aumentar los salarios tendría un efecto benéfico para toda la economía, y eso lo dicen todos los economistas de la actualidad, lo dice Nick Hanauer, lo dice Piketty y todo lo demás. Vean, estos dos señores, yo los conozco, uno de ellos apenitas y el otro casi nada, pero tengo el mayor aprecio personal por ellos, por las referencias que tengo. Son buenos tipos, son académicos, son gente íntegra. Sin embargo, cuando Alonso Segura era ministro de Economía del Perú en RPP, un día dijo esta barbaridad. Es que, no sé, no hay que tener vergüenza, no hay que tener corazón, no hay que tener tripas para decir una mentira tan monstruosa como esta. Dijo textual, yo lo escuché, así que a mí no me lo han contado. La mano de obra en el Perú es una de las más caras del mundo. Esta frase es tan ridículamente mentira que al día siguiente tuvo que salir el ministro de Producción, Piero Gessi, que es un académico respetado y respetable y una muy buena persona, a decir otra mentira para parchar la mentira anterior. Los costos laborales no salariales, o sea, los costos de los despidos son los más caros del mundo. Y eso también es mentira. Bueno, son caros en porcentaje, pero como la base del porcentaje es tan bajita, ¿no? Es como que te voy a regalar el 100% de lo que tengo en mi bolsillo. Suena mucho, en mi bolsillo tengo 20 centavos, es el 100%. ¿No? Es así de simple es la cosa. Pero observen, esta tontera de que la mano de obra es cara y los despidos son caros, lleva a la única agenda mental que tiene esta gente, y casi toda la casta empresarial y gerencial del Perú es, hay que bajar sueldos y hay que facilitar el despido. Y ahí el área de recursos humanos, entre los psicólogos, juega un rol cotidiano, casi todos los días. Ya lo van a vivir cuando estén trabajando de verdad. Esto es mentira. La mano de obra del Perú no es de la más cara del mundo, es de las más baratas de Sudamérica, y el costo de los despidos no es de los más caros del mundo. Claro, ya digo, si lo mides en porcentaje, pero eso es una medición engañosa, eso es trampa. Este señor, que fue 5 años viceministro de Economía con Alan, y luego ministro de Economía con Ollanta, que tiene un PhD de Baltimore, un máster de Harvard, o sea, ha estudiado todo eso para que miren, siendo ministro, lo que dijo. Rezo para que economía china no caiga. Como en toda su etapa, el Perú dependía de los precios de la materia prima, porque no hacíamos nada mejor que la materia prima, y el precio de la materia prima depende de la demanda mundial, que dependía básicamente de China. Este señor que dijo que vamos a poner, bueno, las velitas misioneras las he puesto yo ahí, ¿eh? ¿Todavía existen estas velitas? ¿Alguien sabe? En mi época eran muy famosas. Imagínense, no sé qué sentirán sus padres, qué habrán sentido sus padres cuando que gastaron tantos miles de dólares en educarlo, para que siendo ministro de Economía diga que hay que prender velitas para que nos compren nuestra materia prima. Si así piensa el ministro de Economía, o sea, es un tipo inteligente, es un tipo con mucha formación. Ya imagínense cómo anda el Perú. Por eso Porter lo dijo con toda claridad, el Perú no tiene rumbo, pues esta gente está completamente perdida. El señor de la izquierda es multimillonario, nació multimillonario, dueño de la marca Takama. Desde que abrió la bocota para decir esta tontera, dejé de consumir el pisco Takama, que para mí era mejor. Yo solo tomo pisco, no tomo otro licor cuando tomo. Y el pisco de él es muy bueno. Pero después que dijo esta barbaridad, dije, no le puedo dar mi plata a un tipo de esta calaña. Él es multimillonario de nacimiento y como congresista ganaba como 30 y tantos mil soles al mes. ¿Cómo alguien que le sobra la plata, que ha nacido en la riqueza, puede decirle a alguien que gana el sueldo mínimo, en ese momento era 850 soles, hoy día es 930, que sigue siendo una miseria, ¿no? Puede decir, en Lima estará bien el sueldo mínimo, pero en provincias es mucho. ¿Sí? Aunque pienses así, cállate la boca, ¿no? ¿Cómo puedes decir eso?
Qué fácil es hablar para el que no lo vive, ¿no? Porque además son 930 soles bruto, los descuentos de ley, lo que gasta el trabajador en ir y volver del trabajo, que en Lima puede ser 3 combis de ida, 3 combis de regreso y fácil 2 horas. ¿Cuánto le queda a esa persona? 600 soles al mes. ¿Qué se hace con 600 soles al mes? 600, para él 600 soles será para una cuenta de restaurante de una vez. Pero una familia puede vivir con 600 soles, ni una persona puede vivir con 600 soles al mes, a menos que vivas con tus viejos, y así, que sean 600 soles solo para divertirte. El ministro de Trabajo del Perú dijo una barbaridad similar. Este señor es un gran profesional, un gran abogado, tiene muchísimo éxito económico, con todo derecho, se lo merece porque es un profesional de primer nivel en el Perú, y encima era ministro, o sea que aparte de todo el dinero que tiene, ganaba 32.000 soles mensuales. Y nuevamente repitió la estupidez de que el sueldo mínimo es suficiente. No, el sueldo mínimo no es suficiente. Otra cosa diferente es que el argumento fuera, lamentablemente no podemos pagar más, que es otra cosa diferente. Tú le puedes decir a tu caserito, casero, lo siento, pero solo tengo una, ahí tal, de la Custer. Sorry, brother, solo tengo una china. ¿Me llevas, no me llevas? Ya, pues si él quiere te lleva y si no, no. Pero es porque no tienes más, pero no vas a decir que eso es suficiente. Y además, alguien que le sobra la plata no le puede hablar así a alguien que no tiene plata. Eso demuestra que no hay ni humanidad. Me da vergüenza coincidir, pero Rafael Rey lo dijo casi como las palabras que yo estoy diciendo. Lamento coincidir con Rafael Rey, pero lo dijo. Al empresario peruano le falta humanidad, le falta, ya te digo, la humanidad que sea de callarse. Piensa la estupidez que estás diciendo. Piensa eso, pero no seas tan estúpido de decirlo. No puedes decirle eso a alguien que con la justa se está sobreviviendo. O sea, como dicen los chibolos en redes, no te pases, pues. No puede ser tan inhumano, tan insensible. Si un empresario peruano fuera dueño del pase de estos tres, en su momento valían $1.000 millones los tres, entre los tres, en un momento dado. No sé ahorita, porque ustedes saben que esos precios suben y bajan. ¿Qué hubiera hecho un empresario peruano si fuera dueño del pase de estos tres? Hubiera dicho, oye, $1.000 millones por tres no tiene sentido. Los hubiera vendido, 900 millones o más los hubiera puesto en cuentas en Gran Caimán, y con la 10ª parte o menos que hubiera hecho, se hubiera comprado todo el fútbol peruano. Esto es medio broma, pero más o menos así razona el empresario peruano. Eso significa que los empresarios europeos que han pagado 700 millones por uno, 100 por el otro, 200 por el otro, ¿son idiotas? ¿No saben hacer negocios? ¿Qué dicen? ¿Cuál es el mejor negocio? ¿1.000 millones por estos tres? ¿O qué será? Pues todo el fútbol peruano te sobra con $100 millones. Todo el fútbol, todos. Hasta Pizarro, que creo que ya está retirado. Te compras todos los jugadores del Perú, hasta los que están jugando en el extranjero y todos los actuales. Eres dueño de todo el fútbol peruano desde hace 20 años hasta los próximos 20 años. Pregunta, ¿sería mejor negocio hacer eso? ¿Qué dicen? ¿Gasto un montón de plata en superestrellas? ¿O gasto muy poquita plata en un montón? Pero oye, tienes miles de jugadores, miles, de todos, o sea, de Paolo Guerrero. ¿Y sabes qué haría este empresario peruano después? Contrataría un psicólogo, que además les paga una miseria. ¿Han visto ustedes cuánto ganan sus colegas que ya están en funciones oficiales? Creo que hay psicólogos que ganan muy bien, pero esos son los que han hecho su consultora, se han ubicado en ciertos cargos. No es fácil. Los sueldos, por lo que yo he escuchado, no trabajo como psicólogo, trabajo como profesor, así que no conozco tanto de los sueldos de los psicólogos, pero averigüen cómo anda el mercado. No es un mercado muy halagüeño. Bueno, quería contratar a un psicólogo barato para que haga una serie de esfuerzos para lograr que estos jueguen como si fueran estrellas. Y obviamente todo esto es una analogía que estoy pretendiendo hacer. Espero que el mensaje sea más o menos claro. El empresario no quiere pagar bien para tener superestrellas, quiere pagar menos, mucho menos, y tener trabajador barato, y a veces ni siquiera es comprar un montón de baratos, reduce personal como quien hace cualquier cosa,
y luego pretende que la psicología organizacional transforme a quien no tiene la talla para estar en las primeras ligas, para que funcione en la primera liga. Esto es el pan de cada día de muchos psicólogos. Quiere arreglar culturas organizacionales sin cambiar los hechos materiales que deterioran esa cultura organizacional. Los de arriba, en la empresa peruana, y hay mucho campo para estudiar de los psicólogos organizacionales. Chispas, no me había fijado en la hora, sobre. Brian, ¿hasta qué hora tenemos? No te había preguntado eso, me parece. Puede continuar. Brian, ¿sí me puedes decir? Que todavía falta un poco, ¿ah? Y es domingo, la gente está jateando. Bueno, hay un concepto freudiano, la palabra está en alemán, Schadenfreude, que es importantísimo estudiar porque, en resumen, ¿qué significa? Que el de aquí abajo está obligado por las circunstancias a maltratar al de abajo, el de aquí está obligado a maltratar al de más abajo. El problema está que cuando un humano está obligado a maltratar a otro, va a tener reservas morales, no va a querer. Si puede, se va a ir y no va a tener que hacer esa tarea indigna. Pero la mayoría no se pueden ir. La gente no puede estar renunciando todos los días, de todos lados. Entonces te tienes que quedar haciendo algo que tú sientes en el fondo, sabes o sientes, de que está mal. Entonces aquí se produce un mecanismo psicológico, es que llegas a insensibilizarte de eso de que considerabas que estaba mal. Y ahí se produce el fenómeno de Schadenfreude. Antes no querías hacer el maltrato, después te insensibiliza el maltrato y luego terminas disfrutando del maltrato. Más o menos eso significa. Schadenfreude es amo que estés mal. Freud está vinculado con amar, algo así, y Schaden es que tú sufras. Disfruto con que tú sufras, disfruto con hacerte sufrir. Es un mecanismo lógico. Si yo tengo que estar por mucho tiempo continuamente haciéndole daño a otros y no tengo escapatoria, voy a empezar, primero me voy a insensibilizar, ya no voy a sufrir de hacerlo, y después lo voy a terminar disfrutando. En eso hay muchísimo para investigar, y es que mucha gente, muchos jefes peruanos disfrutan de maltratar al de abajo y abusar de poder, y lo disfrutan. Y eso viene desde que estaban abajo en la jerarquía y ellos eran abusados. Entonces, para muchos peruanos, muchos, no todos, para muchos peruanos, ascender a la jerarquía es, ya me tocará mi turno de yo ser el que abusa. Y entonces aquí vienen los psicólogos, ¿no? Como los de arriba, abusan, maltratan a los de abajo. Por ejemplo, ahorita esto es peor desde que hay contratos de 1 mes, de 2 meses, de 3 meses. Entonces tienen a la gente de abajo con el alma en un hilo, se dice, ¿no? El alma en vilo, de que no sabe si los van a recontratar o no, si les van a prolongar el contrato. Entonces el jefe juega con eso y tiene un arma de poder, porque solo de su voluntad depende si a ti te renuevan o no el contrato por 1 mes más, 2 meses más, 3 meses más. Conozco psicólogos que están en ese plan, con contratos mensuales. Entonces, todo el mes tienen que pasársela halagando al jefe para que el jefe decida prolongarles 1 mes más el contrato y están en ese plan. Eso es sádico, eso es psicótico, eso es psicopático, perdón. Eso es enfermo. Pero el Perú está lleno de eso. Dicho paso, el Estado es el peor. El Estado peruano es el que más incumple las normas laborales. Bueno, ¿y qué se le pide al psicólogo organizacional cuando los de abajo están con malos sueldos, están con inestabilidad terrible, etcétera, etcétera? Algo que ningún adulto humano debería soportar. Son padres y madres de familia que tienen responsabilidades. No pueden jugar con su estabilidad laboral. Encima que les pagas una porquería, estás todo el tiempo amenazándolo con que creo que no te renueva, y los tienes en ese plan. Eso es tortura. Eso es tortura, en el mejor sentido de la palabra tortura. No sé qué tanto conocen ustedes, pero esto es general en el Perú. Entonces, ¿qué pasa? Los departamentos de psicología y de recursos humanos en general y psicología en particular tienen que hacer que estos de aquí abajo se pongan la camiseta, pagarles con salario emocional. Me encantó cuando encontré un artículo que decía, el día que el gerente acepte que les paguen con salario emocional y no monetario, ese día hablamos de que los de abajo merecen salario emocional. Entonces quieren que
cholo, sea un cholo barato, pero feliz, amoroso y contento. Por ahí está mi artículo acerca de la mascota perfecta, que tú sales en la mañana de tu casa, tu perro que ya no tienes muchos años y te quiere mucho y lo quieres mucho, justo se te cruza en el camino y tú estás desesperado por salir, se te cruza y le metes una patadita, no una terrible patada, una patadita, lo sacas del camino. Esa noche cuando tú regresas, ¿cómo te va a recibir tu perro? Te va a recibir moviéndote la colita. No interesa cómo lo hayas tratado, lo hayas gritado, lo hayas insultado, le hayas metido una pequeña patada, o tú regresas, el perro te recibe feliz. Eso esperan muchos jefes peruanos, que sea el de abajo. Una mascota perfecta que no se enoja con nada, que obedece en todo. Por eso mucha gente prefiere tener un perro que tener familia, que tener gente a su alrededor, ¿no? Quisiera que todo el mundo fuera como ese perro fiel, ¿no? Si alguien me lo pide por los correos, les paso son 2 artículos sobre la mascota perfecta. Pero en el Perú además hay un problema, que las gentes que dominan los sectores a su vez son los actores políticos, o se compran a los políticos o ellos son actores políticos. Solo un ejemplo, pero ojo, este es solo un ejemplo de cientos. José Klimper, el dueño de Agrocasa, un multimillonario, que tenía Agrocasa y tenía Agrocasa, no sé ahorita, pero en ese momento. En el año 2000, Fujimori, julio del 2000, cuando Fujimori todavía era presidente, acuérdense que Fujimori está creo que hasta septiembre del 2000, era ministro de Agricultura, él era dueño de una gran agroexportadora, y él da una ley para favorecer al sector agroexportador que permite que los obreros de este sector ganen menos del sueldo mínimo. Es decir, el sueldo mínimo es mínimo para todos en el Perú, excepto en el sector agrario. Esta ley, que fue dada por una emergencia, porque hubo una coyuntura mala del mercado norteamericano, espárragos, bla, 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 había una justificación en ese momento, fue dada por 4 años. Ok, una medida temporal por 4 años para que se salve el sector. El sector se recontra salvó. El 2004, pleno gobierno de Toledo, lo extendieron hasta el 2018. El 2018, en realidad, el 2019 lo han extendido hasta el 2031. ¿Esto qué significa? Que para que esta gente, estos empresarios ganen más plata, el trabajador tiene que ganar menos del sueldo mínimo, como si el salario mínimo fuera el problema. Hay grandes empresas que ganan muchísimo dinero, pero siguen pagando menos del sueldo mínimo en ese sector. La empresa Gloria, según todos los índices, y esto me lo han contado alumnos arequipeños, varios alumnos arequipeños del MBA de SAN me han dicho, profesor, todo el mundo de Arequipa sabe que Gloria es de Alan García. Yo no he encontrado ninguna evidencia, pero hay demasiados datos que apuntan en ese sentido. Cuando estaba en pleno cuestionamiento, ¿se acuerdan con el roche de la pseudo leche pura vida en Panamá y después el roche de la pseudo leche evaporada Gloria en Puerto Rico? Salió uno de los dueños, de los hermanos, hijos de Rodríguez Banda, el creador de Gloria, y dijo, Gloria hizo lo que las autoridades le permitieron, porque respetamos la ley. Se olvidó decir que las autoridades, hay un decreto ley del 2008 firmado por Alan García y Mercedes Araoz, yo lo he leído, lo pueden googlear, que le permitía a Gloria envasar leche recombinada, leche en polvo recombinada con el título leche evaporada. En el Perú ese decreto hace que eso sea legal, a pesar que no lo es. Pero cuando ellos empezaron a exportar esa leche, cuando en Puerto Rico, creo que fue hace 2 años más o menos, se dieron cuenta, se armó un escándalo y prohibieron la importación de esa pseudo leche evaporada. Ojo, no es que sea mala, no es que haga daño, no es que no sea nutritiva. Ojo, ese no es el punto. El punto es que si la etiqueta dice algo, el contenido tiene que ser eso. Eso es una condición vital del capitalismo. En el capitalismo, el consumidor tiene que estar bien informado para que pueda elegir libremente qué producto compra. En el capitalismo, el empresario no puede mentir en la etiqueta. En el Perú, no solo mienten en las etiquetas, sino cuando el gobierno los obliga a que no mientan, un poco más si le dicen comunista al funcionario que los hace decir la verdad en una etiqueta. La puerta giratoria es un fenómeno de corrupción frecuente en todo el mundo. Esto significa que alguien que es alto ejecutivo de una minera, por ejemplo, conozco un caso puntual,
un alto ejecutivo de una de las mineras más grandes del Perú es nombrado director de no sé qué área del ministerio. Director es el tercer rango de un ministerio. Este señor era gerente de una de las mineras más grandes del Perú, y el ministro de la época lo nombró director, o sea, el tercero, el que maneja un área. Luego de 2 o 3 meses en el área, él recibe un expediente que él había preparado cuando era ejecutivo de la minera. Es decir, él como gerente de la minera había presentado un expediente, y el director de esa área del ministerio es el que tenía que aprobarlo. El que hace, lo recibe, lo hace pasar por los controles, lo firma, lo autoriza, y luego que ha sido aprobado, al poco tiempo renuncia a la dirección del ministerio y regresa a ser gerente de la minera. Eso en todo el mundo está detectado, en todo el mundo sucede. Además, ojo, no es privativo del Perú, pero es una forma clarísima de corrupción, y eso es anticapitalista. En el capitalismo tiene que haber organismos reguladores serios y fuertes para que regulen la cancha, porque si no, ¿qué pasa? Esas son las leyes antimonopólicas inherentes al capitalismo norteamericano. Si no, los que son poderosos abusan de su posición de dominio. Así se llama, abuso de posición de dominio. En el Perú, obviamente, eso es casi imposible. Y si quieren conocer la historia del Perú, este libro, que es en tercera edición, de este señor que lamentablemente ya está muerto, está toda la historia del Perú, que es lo mismo que decir historia de la corrupción del Perú. Está desde 1534, me parece, hasta el año 2000. Yo lo digo como una especie de broma, pero cuando tú lees este libro, es un libro largazo y pesadísimo, pero vale la pena. Yo digo, parece la guía de calles de Lima, porque todos los personajes famosos que están en el libro y cuentan sus actos de corrupción, tú ves que son nombres de las calles de Lima, como por ejemplo la avenida Benavides, Oscar R. Benavides, que es un gran dictador con un montón de abusos en su prontuario. Sin embargo, 2 grandes avenidas de Lima se llaman Benavides. Entonces, si leen ustedes este libro, van a encontrar casi todas las calles de Lima, y ahí está explicado todos los actos de corrupción que cometieron. Y eso en la actualidad no ha cambiado mucho. Siguiendo la lógica de este libro, no voy a entrar en ese detalle, solo les cuento 2 detalles. Dionisio Romero Padre, el empresario más rico del Perú, dueño de una compañía en Gran Caimán, que es dueña del grupo Credit Corp. Credit Corp no es una empresa peruana, el Banco de Crédito del Perú no es peruano, pertenece a una corporación que está hecha han hecho un enredo de compañías en Panamá, Gran Caimán y no sé cuál, por ahí, lo leí pero no entendí nada, que son un montón de compañías de paraísos fiscales que terminan siendo los dueños de todo el grupo Credit Corp. Pero bueno, él era Dionisio Romero Padre, el principal accionista. Por ejemplo, él dio su jet privado para que Vladimiro Montesinos en el año 2000 huya del Perú. Para cualquier persona, menos para él, eso es un delito y merece la cárcel. Obviamente, para él no es un delito. Y él dijo textualmente, estaba seguro que estaba haciendo una cosa bien porque era importante para el gobierno. Si usted o yo hacemos algo así, nos meten a la cárcel, porque usted y yo estamos bajo la Constitución del Perú, que tiene una serie de leyes penales y todo lo demás. Es decir, cualquiera de nosotros, simples cholos mortales, tenemos que cumplir la ley. Pero personas como él y personas como él no tienen por qué cumplirlo. Eso está en este libro de Pablo Whipple, Agente decente de Lima y su resistencia al orden republicano, un libro extraordinario, que te hace entender por qué hasta el día de hoy hay gente que está por encima de la ley en el Perú. Y él ya había tenido otro roche en los 90s, con un caso Hajduk, donde hay un Vladivideo, donde se le ve a él, está grabado, acuérdense que Vladimiro mismo se grababa así, haciendo los negociados con alguien más, se le ve conversando con Dionisio Romero Padre, y llega a un acuerdo de que Vladimiro va a hacer que el Poder Judicial de una sentencia a favor de Dionisio Romero por un tema X. Pueden googlearlo, hay un montón de información sobre el caso Hajduk y la cocaína de los camellos. Hay un montón de información si la buscan. El punto es, cualquiera de nosotros, si tuviera un Vladivideo donde está acordando hacer una trafa así de que Vladimiro altere un fallo judicial o logre un fallo judicial, nosotros nos vamos a la cárcel. Pero esta persona y alguna gente del Perú está por encima de la ley. Su hijo
no ha sido muy diferente. Año 2019, ustedes esto sí lo tienen que conocer y saber porque fue escándalo el año pasado. Se supo que Dionisio Romero Hijo le había llevado 7 maletines a Keiko, en el cual sumaban $3.650.000 en efectivo. No sé si ustedes saben, pero en Perú hay leyes muy fuertes sobre el lavado de dinero y usted no puede llevar dinero en efectivo así nomás. Y si usted lleva más de 5.000 soles al banco, el banco le tiene que hacer llenar un certificado, un formulario y tiene que reportarlo a usted por haber depositado más de 5.000 soles en efectivo. Lo tiene que reportar a la unidad de, ¿cómo se llama? La unidad contra el lavado de activos, algo así, no me acuerdo. Hay una división que se dedica a ver todo movimiento sospechoso de dinero. Sin embargo, Dionisio Romero dio 7 maletines con 3.050.000 en efectivo, que de dónde habrán salido con una contabilidad, habrán entrado a algún lugar con contabilidad. Cualquiera de nosotros que haga esto nos meten a la cárcel por la centésima parte de esto. Un día yo tengo que depositar 10.000 soles en una cuenta, no saben, saqué un poco más y me tiran al piso con guachimán y todo. ¿Quién es usted? ¿De dónde sacó esto? Digo, pues, si usted mismo banco me ha hecho el préstamo. No, es que hay que llenar esto. No saben cómo te tratan. Igual la SUNAT. Ustedes están muy jóvenes la mayoría, pero el día que sean más grandes van a ver, la SUNAT nos trata como delincuentes a todos, excepto a la gente decente, entre comillas. ¿Qué dijo Dionisio Hijo? Tengo la convicción de que teníamos una responsabilidad con el país. Él sabía que con esto estaba cometiendo varios delitos, no uno, varios delitos. Y él lo sabe, no es que no lo supiera, solo que está claro en su cerebro que esas leyes no se aplican a él, eso se aplica a los demás, ¿no? Eso es la visión virreinal en la cual la ley era para las castas bajas, esa ley no era para la gente de más arriba. Entonces, ¿qué les he querido plantear en el Perú? Tenemos la actitud del cholo barato, queremos pagar poco, queremos que la gente trabaje horas extras no pagadas. Yo he hecho una pequeña encuesta muy asistemática entre alumnos de SAM, imagínense, estamos hablando de alumnos de posgrado, y la mayoría de ellos trabajan un 25% de horas extras no pagadas a la semana, ¿no? Les hice llenar un pequeño cuestionario así algo muy informal, ¿eh? Con una pequeña muestra, y en promedio trabajaban 25% de horas extras no pagadas a la semana. Si ese es con un ejecutivo profesional y alumno del MBA, imagínense cómo es para abajo. Chancar costos, esto no lo he elaborado mucho, pero esto tiene toda una lógica financiera y unas implicancias financieras y competitivas muy fuertes. Crony capitalism es el poder que tienen los amigotes, los que tienen amigos, y la corrupción, que no necesito elaborar más. En todo caso, si esta es la realidad de la empresa, de la economía del Perú, y eso no va a cambiar, y esto no cambia por arte de magia, esto algo tiene que pasar para que lo cambie seriamente, ¿qué le pasa a cada persona que trabaja en la empresa? Entre ellos un psicólogo organizacional. ¿Qué pasa si tú tienes que aumentar la motivación, el compromiso, la retención o tantas cosas, tantas tareas que le encargan al psicólogo en una empresa donde la persona se siente abusada, maltratada, que la tienen todo el tiempo con esto, que no te renuevo, mira que no te renuevo, si no quiero no te renuevo? Y a veces no necesitan decírselo, es la actitud. Pónganse ustedes, que son muy jóvenes, en el pellejo de alguien que tiene familia, tiene o padres enfermos o hijos, tiene que pagar alquiler, tiene que pagar hipoteca, tiene que pagar la comida, y que lo tengan en esa angustia de no saber si me renuevan o no me renuevan este mes, ¿no? Imagínense todos los abusos que se generan ahí cuando hay una persona que tiene tanto poder sobre otra. Y ahí la psicopatía, el que no es psicópata, la mayoría de los que no son psicópatas terminan con conductas psicopáticas. Me refiero al de arriba. Les sugiero que, ya les dije, psicólogo organizacional, tienes que tomar cursos de administración, alguito, ¿no? Algo de finanzas, algo de marketing, aunque sea una pincelada por encima, si es que no lo han hecho ya en la universidad, háganlo, porque eso te va a permitir entender más el rol del psicólogo organizacional. Lean lo que dice ahí, economías primarias exportadoras de enfermedad holandesa, es algo, yo no me he atrevido yo a ponerlo. Pero para terminar, y no dejarnos un domingo tan depresivo, les cuento un buen ejemplo de los pocos buenos ejemplos que hay en el Perú. Es el caso de lo que fue Apega, porque ya no es. Gastón Acurio
tenía ya su restaurante de lujo, el restaurante más caro del Perú, y empezó a hacer un programa de televisión que se llamó Aventura Culinarias, hace esto que 20 años, ahora no me acuerdo, hace muchos años, no sé si lo han visto, dan repeticiones a veces en Plus TV, en Canal 6. Pero ¿qué empezó a hacer él? Él teniendo restaurantes, o sea, él siendo un competidor, iba a los restaurantes de sus competidores y hacía programas donde halagaba a sus rivales. O sea, en vez de usar su programa para beneficiarse él, fue al restaurante de muchas, cientos de otros, entre ellos sus rivales directos, los halagaba en su programa. Y el restaurante que él iba, al poco tiempo se llenaba. Me consta a mí, porque yo empecé a ir a restaurantes porque él los recomendó en su programa y hablaba con el administrador, con los mozos del restaurante, y era un cambio. Gracias a esta actitud de Gastón Acurio, se armó este grupito de chefs pitucos, obviamente, básicamente pitucos, no todos, pero la mayoría eran chefs pitucos, pero que ya dejaron de una visión de mi restaurante es mejor que el tuyo y te voy a derrotar y te voy a destruir, y empezaron a pensar en la cocina peruana. Gracias a esta actitud de Gastón es que se crea este movimiento de cocina peruana. Y yo les aseguro, San me mandaba, antes de la pandemia, varias veces al año a Bogotá, una vez al año a Barcelona, a veces a París, a veces a Londres, a veces a Beijing, Shanghai, etc. País donde yo iba, me decían, ¿de dónde es usted? Perú. Siempre, en todos los países que les he dicho, lo primero que me decía el otro, cocina peruana. Ojo, el Perú antiguamente, a veces había gente que decía, Perú, Perú. Machu Picchu. En una época era Cubillas, en la época alrededor del Mundial del 70, si tú decías Perú no se acordaban muy bien, pero si tú le decías Cubillas, Cubillas, claro, Cubillas. ¿Quién no conoce Cubillas en esa época, no? Gracias a Gastón Acurio y este movimiento que él generó de los chefs pitucos, la mayoría alrededor de él, y todo un movimiento muy fuerte, que es la PEGA, Sociedad Peruana de Gastronomía, posicionaron la imagen de la comida peruana. Yo creo que incluso más grande de lo que es. Me gusta mucho la comida peruana, pero creo que la imagen rebasa incluso lo buena que es. Esto fue porque tenemos a un empresario multimillonario, procapitalista, de socialista no tiene nada. Su papá era un senador de Acción Popular por el Cusco. También se llamaba Gastón Acurio, yo me acuerdo muy bien de él, senador en los 60s. Él es un empresario, pero que piensa en el país, que eso en el Perú es rarísimo. Eso es menos raro en Chile y en Colombia, y por eso Chile y Colombia nos ganan, porque tienen empresarios que piensan en el país. El problema del Perú es que nuestra tendencia es que cada quien piense en su bolsillo, y si yo me beneficio, como conozco gente, y he conocido en 30 años en ESAN, bueno, 33, incluyendo lo que estudié, en 33 años en ESAN he conocido una cantidad de gente que ahora tiene mucho dinero, y su lógica es, tienes que sacar tu dinero del Perú porque esto en cualquier momento se va al diablo. Esa es su lógica, te lo digan o no te lo digan. Entonces, ganan plata, la mayoría lo sacan a paraísos fiscales, a Estados Unidos, donde sea. ¿No vieron que todos los jueces corruptos se han comprado mansiones en Madrid? ¿Cómo se llama el que está ahorita en Madrid? Tiene su casa allá, otros tienen su casa en Miami, plata en paraísos fiscales. Gastón Acurio generó un movimiento de empresarios que quieren hacerse millonarios, lo cual está muy bien que el millonario quiera ser más millonario, eso está muy bien, pero a la vez que genera un movimiento. Y son palabras de Gastón Acurio, que decía me acuerdo de un programa donde mostraba un plato de lujo, esos que son un tremendo plato con 4 tonteritas al centro que son bonitas a la vista, pero no, es imposible llenarse, ¿no? Que cuesta como $200 el plato. Mostraba, decía, con este plato yo gano mucha plata. El chef gana mucha plata y hasta el mozo gana mucha plata. Pero ¿qué hay del pescador que sacó este pescado? ¿Qué hay del campesino que cultivó esta papa? Sin ese campesino y sin ese pescador no habría cocina peruana. Gastón Acurio empezó a plantear el tema de la cocina como un recurso. Googleen, en YouTube hay entrevistas a él, hay presentaciones de él, hay un TED de él en Nueva York. Googleen, Gastón Acurio, TED Nueva York, donde plantea la estrategia de la gastronomía como un vehículo para salir del desarrollo, pero no para que él se haga rico, sino para que desde el campesino, desde el pescador, toda la cadena, hasta el gringo que viene al Perú a comer,
este movimiento ha logrado que miles de millonarios del primer mundo vengan al Perú solo para hacer semanas culinarias. Conozco un caso. Vienen de lujo, a hotel de lujo, 5 almuerzos y 5 cenas en los 10 mejores restaurantes de Lima, en las mañanas clases de cocina peruana y en las tardes turismo. Pagan miles de dólares por hacer eso. Ese tipo de cosas, que es traer divisas al Perú y generar todo este movimiento, son parte de lo que hizo este señor, que es uno de los pocos buenos ejemplos que les puedo dar. No sé si conocen, las barras de Ronald tiene por lo menos ya 4 locales y Ronald era un cevichero de carretilla. Esto fue gracias a un programa de Gastón Acurio que hizo un reality con 8 carretilleros. Ellos 3 fueron los finalistas. Bam Bam tenía, la última vez que fui, 2 locales en el Mercado Surquillo, y Ronald, la última vez que vi, ya tenía 4 locales. Y eran cevicheros de carretilla. El mejor ceviche que he comido en mi vida, en las barras de Ronald, y cuesta la tercera parte que en Pescados Capitales. Y lo más hermoso que hizo Gastón, mistura. No solo tenías las cocinas de todo el Perú, sino tenías mercado de todo el Perú. El mercado de campesinos hasta de los lugares más recónditos que venían a traer sus productos. Mistura, desgraciadamente ya desaparecida, no sé los entretelones, pero desapareció. Yo fui a todas las ediciones, menos a la última que fue en el RIMAC. Pero las que hicieron en la playa fueron las mejores. Tú veías grupos de alumnos, de estudiantes de cocina que están disfrazados de chef. No sé si han visto cómo son los uniformes de chef, que son los estudiantes de cocina. Tú veías grupos por todos lados del campus de Mistura. Lo más lindo es que tú te cruzabas con ellos y leías, y tenían el nombre de su escuela de cocina, y decía, Escuela de Cocina tal, Santiago de Chile, escuela de Cocina tal, Quito, Escuela de Cocina tal, Montevideo. 30.000 turistas ricos venían al Perú solo para venir a Mistura. 30.000 para las 2 semanas que duraba. ¿Por qué se deshizo? No lo sé, pero es una desgracia. Pero en todo caso, este es el tipo de movimientos, es el tipo de ricos que necesitamos. Un rico que se forra los bolsillos de dinero. En un año dado, que no me acuerdo, 2016 creo, sus restaurantes en el mundo facturaron 100 millones de dólares. Facturaron, no es que él haya ganado. Está muy bien que la gente sea rica, pero es alguien que se hace rico generando un movimiento y generando riqueza para todos los demás. Nuevamente, y para terminar, la pregunta es, ¿y cuál es el rol del psicólogo organizacional en esto? Lo que yo veo en el mundo real, el psicólogo que está metido en una organización soportando las órdenes que le dan, no tiene nada que hacer con eso. Tiene que hacer con, hay que despedir, hay que lograr que tengan entusiasmo, a pesar que no tienen una razón para tener entusiasmo. Pues yo creo que hay una tarea inmensa de los psicólogos organizacionales para plantearse las cosas de un modo diferente. Dicho lo cual, he terminado. Gracias por su paciencia y atención. Ahí está mi correo. Si no les pasa el PowerPoint, se los paso yo. Muchas gracias y hasta cualquier momento.